azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, daña la muerte. El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para comenzar. Padre Santo, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos ante ti. Presentamos nuestro corazón, nuestra vida. Señor, te rogamos que con tu Espíritu Santo nuevamente nos guíes a toda la verdad, que nos des sabiduría de lo alto y que mis hermanitos sean edificados con esta palabra. Gracias, Señor. Estamos listos para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 6 desde el verso 5. Hoy corresponde, hermanos amados, al tercer sello. Y así se titula esta transmisión, tercer sello. Hemos comenzado a ver los sellos del Apocalipsis y hoy corresponde a este. Dice así Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Como hemos estado viendo, amados hermanos, esto ya se manifiesta dentro del periodo de la gran tribulación. Ya vimos el caballo blanco, ya vimos el caballo bermejo y ahora vemos el caballo negro. Y este también, hermanitos, tiene sus propios efectos y simbolismos. Dice, hermanitos, a la mitad del verso 5, miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Muy bien, hermanitos, el simbolismo de esto, la balanza, habla de la carestía, la carencia, la escasez que va a haber dentro de la gran tribulación. Ya el Señor Jesús había hablado en Mateo 24 acerca de hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares. Pero Él aclaró que era solo el principio de dolores. Ahora, principio de dolores, ese es el periodo que justamente estamos viviendo ahora. Todo lo que vivimos, hermanitos, esos son principio de dolores. Vienen ya los fuertes, lo más terrible, conocido también como la angustia de Jacob, la gran tribulación es lo mismo, la semana 70 de Daniel, todo eso es lo mismo, y el tiempo de la ira. Ahora, hermanos amados, se aclara que en la gran tribulación habrá una hambruna y todo será muy, muy caro. Claro que entendemos también que llegará el punto
en que ya nadie podrá comprar ni vender si no se sella con el sello de la bestia. Ahora continúo con el verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Habla de lo costoso que será todo, hermanitos, en la gran tribulación. Mucha hambre debido a ello, mucha carencia. Claro, entendemos, hermanitos, que el mismo personaje llamado bestia, anticristo, él también va a tener control de la economía mundial a través de su sello, y que mucha gente va a sufrir porque ya el dinero no va a funcionar. Hermanos amados, esto ya tiene años en nuestro sistema actual. Se había notificado que van a desaparecer las tarjetas de crédito, por ende también las de débito, los plásticos. Y hermanitos, eso es lo que pues se ha usado durante tiempo. También, hermanitos, ha avanzado la tecnología, que ya casi todo se hace con el celular en cuanto a transferencias, pagos e incluso retiros. Entonces, hermanitos, aún así, lo que hemos avanzado en cuanto a tecnología, en cuanto a finanzas, la economía, el dinero circulante, pasará, mis hermanos, y estará otro régimen económico, financiero. Y debido a eso también habrá un control sobre lo que se compra y lo que se vende. Hermanos amados, esto también ya está muy avanzado, muy encaminado. Se ha hablado de que en un futuro cercano ya nadie va a ser propietario de lo que hoy es, o sea, de lo que hoy tiene. Sí, alguien, hermanito, será propietario de una vivienda, de un negocio, de un bien. En ese tiempo ya no. Y no estamos hablando, hermanitos, de socialismo o comunismo, sino del régimen totalitario, mundial, globalista del anticristo. Ahora, hay algo importante que resaltar dentro de este verso 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Se conocía en la antigüedad que el salario mínimo de un día era un denario. También el Señor Jesús hizo referencia de eso y varias parábolas con eso. Entonces, hermanitos, 2 libras de trigo, o sea, para nosotros, haga de cuenta, hermanitos, no hablo con exactitud de las medidas y de las conversiones de medidas, sino como un ejemplo acerca de este simbolismo, de que el trigo, hermanitos, que se usa como ración para comer dentro de un día, va a costar todo el salario de un día. Carísimo, hermanos amados, muy carísimo. Y dice, y 6 libras de cebada por un denario. Todo muy caro. Pero va a dar un punto que hay que ponerle atención. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, vamos a ver, hermanitos, este aspecto. No dañar el aceite ni el vino en la gran tribulación. El aceite y el vino, si hablamos espiritualmente y simbólicamente, tienen que ver con Dios, tiene que ver con el pueblo de Dios y tiene que ver con la obra de Dios. El aceite, comúnmente, hermanitos, el aceite en el Antiguo Testamento se refiere con 3 usos. El aceite, el uso más común era la cocina, y hablamos de aceite de oliva. El aceite, hermanitos, también servía, y claro, ya preparado, para el alumbrado, menorá. Incluso, hermanitos, era el combustible en la antigüedad para
las lámparas que alumbraban las casas comunes. Pero también en el tabernáculo o en el templo, pues estaba el candelero que ardía con aceite. Y hermanitos amados, tenemos el aceite de la unción, tercer uso. Ese es importantísimo. Se ungían profetas, reyes y siervos del Señor como sacerdotes. Así que hermanitos, también podemos ver que el vino, pues hermanitos, a nosotros se nos instituyó la Santa Cena como señal de pacto, el nuevo pacto en su sangre. El pacto, hermanitos, con los redimidos creyentes del Señor Jesús. Y hermanitos, el vino representa simbólicamente su sangre. Ahora, también, hermanos amados, el vino se viene usando desde el antiguo pacto. Y cuando Israel, hermanos amados, tomaba vino y se alegraba, claro que se refiere al producto de la vid, o sea, la uva. Y hermanitos, con eso se gozaban ellos, era muy común. También en el tiempo del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús bebía vino y lo juzgaban, lo criticaban por ello. Decían que era comelón y bebedor de vino. Y claro, hermanos amados, que esto se regula porque también el apóstol Pablo dijo por el Espíritu Santo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. También hay listas en el Nuevo Testamento de los que no entrarán al cielo, al reino de los cielos, y se refiere a los borrachos. Muy bien, también había niveles, hermanos amados, de añejamiento y, pues, hermanitos, el proceso del vino. Cuando se habla, por ejemplo, de vino nuevo, no era tan añejo, tan viejo. Y hermanitos, nosotros hemos llegado a probar ese jugo de uva. No me refiero de las marcas de jugo actuales. Por ejemplo, hermanitos, en ciertos tiempos de fin de año, en ciertas partes, avenidas, venden botellas de jugo de uva. Parecen concentradas, parecen directas salidas de donde preparan, donde exprimen las uvas. Eso se llama lagar. Y hermanitos, es muy suculento, nada de alcohol, no está nada, hermanitos, en un proceso alcoholizado, no tiene ningún grado de alcohol, hermanitos, nada. Y está limpio, es suculento, el buen vino, el vino nuevo, todo ello también tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver, hermanitos, con la bondad de Dios. Bueno, ¿a qué voy con esto? De que aunque va a haber hambruna, carestía, carencia, crisis, sin embargo el Señor da la orden: pero no dañes el aceite ni el vino. Quiere decir, hermanitos, lo más básico y esencial, tanto para Israel y para el mundo entero, que no se dañe. Que siga, hermanitos amados, el aceite y el vino fluyendo dentro de la gran tribulación. Esto nos da a entender la fidelidad, la consideración, la compasión que el Señor tiene primeramente para su pueblo, Israel. Aquí hago un breve paréntesis, hermanitos, para recalcar que todo lo que está escrito ya después del mensaje a las iglesias, que es capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias y su mensaje, ya después de ahí, hermanitos, ahora se habla solamente de Israel. Ya no se habla de la iglesia, porque entendemos espiritualmente, la iglesia ya no está en la tierra. O sea, esto que el Señor va a hacer en cuanto a la hambruna,
Pero preservar el aceite y el vino, también nosotros podemos entenderlo como la canasta básica, desde el pueblo de Dios hasta todo el mundo entero. Esto habla de una fidelidad, primeramente, para Israel, no la iglesia, porque la iglesia ya se fue. Y hermanitos, considerando el Señor a los suyos primeramente, va a haber una hambruna mundial. Todo va a ser carísimo. Y sin embargo, aún va a haber aceite y vino. Que entendemos comida, bebida, lo básico, primeramente para el pueblo de Dios. Esto habla, hermanitos, de que Dios es tan misericordioso, tan fiel. Ahora, aplicado esto a nosotros, que no estaremos en la gran tribulación, pero en nuestra actualidad, da a entender, hermanitos, que el Señor es fiel con nosotros. Solamente se lo digo como paréntesis. El Señor habla, por ejemplo, nuestro Señor Jesús mencionó en el Padre Nuestro esa parte de petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan nuestro de cada día. Bueno, en la gran tribulación, aceite y vino, el pan de cada día. Para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tenemos un pan, hermanos amados, diario. Incluso aunque usted no trabajara, aunque usted no percibiera ingresos, el pan de cada día, pan nuestro de cada día, ya está dispuesto y resuelto. Tenga dinero o no tenga dinero, el pan nuestro de cada día, Él nos lo da hoy. Dice en el Antiguo Testamento, joven fui y he envejecido. He vivido tantos años, en otras palabras, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Decía, hermanos amados, este sabio, que aunque había pasado tantos años de vida, nunca le tocó ver que un justo pasara hambre, ni sus hijos tampoco. Entonces, hermanitos, por eso dijo el Señor Jesús también en el libro de Mateo, que por qué nos afanamos, y en mi versión dice, ¿por qué os angustiáis? ¿Qué habéis de comer, de beber o de vestir? También aclara, los gentiles, que equivale a paganos, se preocupan por todas esas cosas, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque se nos da la instrucción, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermanitos, como también el Señor enseñó, si las aves del cielo no trabajan, bueno, y Dios las alimenta, dijo que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Claro que el Señor nos va a alimentar. Ahora, esa es la clase de sustento que Dios le da a los suyos. Pero ahora nos referimos, hermanitos, lo voy a decir de esta manera. Hay pan para los impíos. El pan de los impíos. Ya mencioné el pan de los hijos de Dios. No hay justo desamparado, su descendencia que mendigue pan. Eso es de los justos, cuando Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero ¿qué de los que no son hijos de Dios? Actualmente, hermanitos, también tienen ese pan, porque Dios es bueno, es fiel, misericordioso. Ese pan, hermanitos, cuando el Señor Jesús menciona que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿a qué equivale eso? Y a llover sobre justos e injustos. Eso equivale, hermanitos, a los bienes y también a la alimentación de los inconversos, aunque sean blasfemos y enemigos de Dios. Por ejemplo, hermanitos, cuando el Señor dice, hace salir su sol sobre buenos y malos, los efectos del sol, por ejemplo,
la fotosíntesis en las plantas. Hermanos amados, todo lo que se lleva a cabo en las plantas, árboles, lo verde, todo lo que es producto de la tierra, todos los sembradíos, cultivos, frutos, árboles frutales, sembradíos, siembras, cosechas, todo ello, hermanitos, si no saliera el sol, no hay fotosíntesis. Entonces, no habría fruto. En otras palabras, hermanitos, si no hubiera luz del sol, entonces no se darían ni siembras ni cosechas. No habría alimento. Bueno, entonces cuando dice la Escritura que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, quiere decir que todos los efectos del sol en cuanto a producto de la tierra sale, aunque la gente no lo merezca, pero el Señor causa que haya fruto de la tierra a causa del sol, también para impíos. Ese es el pan de los impíos. Aunque hayan blasfemado, negado, maldecido a Dios, Dios les da de comer. Así de bueno es Dios. Hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Muy bien. ¿Cómo va a germinar una semilla en la tierra? Con la humedad. A través, hermanitos, de la lluvia. La lluvia causa también que la semilla que es sembrada germine y crezca. Bíblicamente también se le llama lluvia temprana, antes de la estación de lluvias, y lluvia tardía, que viene a reforzar, hermanitos, para el cultivo, para el día de la cosecha. Así que, mis hermanitos, Dios alimenta incluso a los impíos. Ahora, cuando me refiero el pan de los impíos, ese cualquiera lo puede tener, hermanitos. Una persona no conversa, una persona que aborrece a Dios, una persona que ni siquiera cree en Él, y ya tiene los productos del sol y de la lluvia para su sustento. Eso porque Dios es fiel. Si Dios alimenta, dice, a las aves del cielo, viste a los lirios del campo, pues cuánto más hará por nosotros. Así que tanto el impío tiene un sustento y tanto los hijos de Dios tenemos un sustento. Y mis hermanos amados, eso es fidelidad de Dios. Ahora, esa instrucción, ¿por qué podemos encontrar esta instrucción? Pero no dañes el aceite ni el vino dentro de la gran tribulación. Porque hay hijos de Dios dentro de la gran tribulación. Hay hijos de Dios, hay judíos, hay siervos de Dios, judíos. Cuando digo siervos de Dios, llegaremos al tema aquí en Apocalipsis de los 144,000 sellados. No solamente judíos, sino en equivalente a israelitas. 12,000 de cada tribu de Israel. Y claro, incluye judíos. Y en total 144,000. Y hermanitos amados, ellos van a tener el sustento, aunque muchos de ellos serán masacrados, asesinados por el anticristo. Ayer justamente veíamos en la prédica de la noche que va a pelear contra los santos este personaje y los va a vencer, que equivale a los va a asesinar. Por eso, hermanitos, llegarán multitudes al reino de Dios, al cielo, y eso se le llama la multitud de ropas blancas. También lo veremos aquí, hermanitos, en los sellos, en el quinto sello. Hoy estamos viendo el tercero. Así que, mis hermanos amados, por amor a los suyos, el Señor estará dando todavía aceite y vino, tanto simbólicamente y tanto literalmente. Ahora, están los siervos de Dios, pero están los que se están convirtiendo a Cristo. Va a haber conversos, porque va a haber predicación del Evangelio. Gente estará viniendo a los pies de Cristo
y por no negar su fe, porque debido a que el anticristo va a hacer que lo adoren, el falso profeta causará que adoren al anticristo también. Hermanitos, no va a haber religiones, no se va a adorar a ningún otro ídolo ni Dios, solamente al anticristo. Entonces, hermanitos, mucha gente firme, fiel en su fe, pues será asesinada. Y exclusivamente, hermanitos, dice la Escritura, decapitados por causa de Cristo, por no negar a Cristo y por no sellarse con la marca de la bestia. Pero sin embargo, habrá aceite y vino. O sea, Dios es fiel. Imagínense, hermanitos, si en la gran tribulación Dios seguirá dando esa clase de sustento con aceite y vino, pues entonces, ahora que todavía no comienza la gran tribulación, nosotros seguimos aquí, hermanitos, y Dios es el que nos está sustentando milagrosamente. Aquí en la casa del Señor, hermanitos, laboramos todos los días y aquí también desayunamos todos los trabajadores que servimos a Dios de tiempo completo. Diario desayunamos. Hay días, hermanitos, que, bueno, como aquí se vive al día, hay días, hermanitos, que también no hay. Y es también cuando Dios muestra su fidelidad, multiplica, provee. Y estoy consciente, mis hermanitos, que muchos también lo han experimentado en sus propias casas. El día que no tienen dinero, no tienen monedas, no hay dinero, resulta que es el día que comieron más sabroso. Y hubo más comida que cuando sí había dinero. Y comen suculento, hermanitos. Ese pan proviene de Dios. Dios alimenta. Si alimenta a las aves, también a nosotros. Ese es el pan nuestro de cada día. Y los impíos, pues tienen su pan debido al sol y a la lluvia que el Señor da a la tierra completa. Así que, mis hermanitos, Dios ama, Dios es fiel y Dios sustenta. Así que, mis hermanitos, lo dijo el Señor Jesús: no te angusties por el día de mañana, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habréis de comer, de beber o de vestir? No te angusties. No lo haga, no se angustie, no se afane. Solamente dedíquese a Dios. Confíe en Él, búsquele, adórele siempre. Alábele siempre. Y hermanos amados, lo demás viene por añadidura. Ahora, claro que hay un equilibrio y una regulación. Porque dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: el que no trabaja, que no coma. Claro, para no estar de ociosos, porque la ociosidad, hermanitos, causa pecado. Sin salirme de ese tema, hermanitos, toco un subtema. En Timoteo se menciona acerca de poner en la lista de sustento dentro de la congregación a viudas, que en verdad lo son. Pero viudas jóvenes que se casen. Y que las viudas, hermanitos, que también quieren conservarse viudas, y eso es como un voto para Dios, delante de Dios, que se mantengan así. Muy bien, hay requisitos para ponerlas en la lista y que hay un sustento de la iglesia para ellas. Eso se instituyó desde el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Y hermanos amados, pero sin embargo dice que viudas menores de 60 años no se pongan en la lista, o sea, jóvenes. Porque dice, a causa de su ociosidad o de que ya no están sujetas a un marido, el marido ya murió, quedaron viudas, dice que andan en casas, entrometiéndose en lo ajeno y claro, propagando el chisme. Eso por la ociosidad. Mis hermanitas amadas, le voy a dar simplemente el consejo concerniente a ese tema. Si usted, mi hermanita, tiene a su esposito vivo, gracias a Dios,
usted está sujeta. También existen mamás solteras, cristianas, hijas de Dios. Y bueno, va parejo. Cuando usted está sujeta, su marido no le permitiría que usted entre en desorden. O sea, en desorden es cuando ya no tiene una autoridad sobre usted. Y como no hay autoridad, ya nadie le dice, sírveme, lávame, dame de comer, cocíname. Ya no, porque ya enviudó la hermanita. Entonces le da tiempo para meterse en cada lío, en cada conflicto, en cada chisme. Entonces, por eso, hermanitos amados, la ociosidad causa mucho daño. Ociosidad equivale también a que tiene el tiempo y el espacio para estar entrometiéndose en lo que no le concierne. Bueno, andar de intrometida. Y eso es dañino, muy perjudicial. Y daba el apóstol Pablo instrucciones al respecto. Ahora, cuando hay varón, ahora no estoy juzgando, mis hermanitas, pero es un orden, pues, hasta lógico. Ahora que hay alguien que manda en la casa, no le permite a una, pues, hacer lo que quiera. Porque siempre hay cuestionamientos. ¿A dónde fuiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas metida? ¿A qué horas vas a hacer esto? ¿Hay alguien ahí? Pues, hermanitos, aparentemente subyugando. Pero, pues, es como un orden desde Génesis, hermanitos, que le dijo el Señor a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, esto es un paréntesis debido a la ociosidad. Y ese es un problema que Pablo quiso regular. El Señor le dio sabiduría a través del Espíritu Santo a Pablo para regular esa problemática. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Por el trabajo. El trabajo, si alguien, hermanitos, trabaja, se evita de la ociosidad. La ociosidad es peligrosa porque también causa que uno sea libre, pues para causar desorden. Intrometerse en lo ajeno, es lo que ya vimos en el caso de las viudas, tienen ese espacio, esa oportunidad. Entonces, trabajamos. ¿Pero por qué trabajamos? ¿Trabajamos para nuestro pan? Más bien trabajamos para servir a Dios y darle gloria en todo. También está establecido, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ahora, no dependemos, nuestro pan no depende de nuestro trabajo. Ya tenemos el pan nuestro de cada día, pero también debemos estar ocupados. Es virtuoso, hermanitos, ser trabajador. El trabajo, hermanitos amados, también establece al hombre en cierta madurez. Un hombre trabajador madura, valora, estima. Incluso, hermanitos, sirve para no hacerse arrogante ni altivo. Bueno, también los que trabajan mucho se pueden volver arrogantes, altivos, si no conocen a Dios o si no le dan la gloria a Dios. Nosotros reconocemos que Dios nos da la vida, el pan, y también nos puso trabajo. En el caso de Adán, el primer humano, claro que el Señor lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando ya Adán era viviente, estaba vivo, Dios le dio trabajo, dice Génesis. Ese trabajo no era para sacar para comer, hermanitos, era para estar ocupado. Y su primer trabajo fue ponerle nombre a todos los animales. Y así como él puso nombre, con ese nombre se quedaron toda la fauna, hermanos amados, existente. Así que, hermanitos, ya el Señor nos sostiene. Vamos a glorificarle, vamos también a trabajar, a producir. Y, hermanitos amados, no estar de ociosos ni de perezosos, no le agrada a Dios. Seamos diligentes, pero tampoco trabajemos con angustia o afanados, no, como diciendo, depende de mí, si no saco no comeré. No, mis hermanitos,
comeremos, porque Dios es fiel. Y escrito está, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, por tu profecía, por tu promesa en todos nosotros. Señor, ya tienes cuidado de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice tu palabra. Gracias por mis hermanitos. Si en la gran tribulación tendrás consideración de los tuyos, y Señor, no será dañado ni el aceite ni el vino, para que haya ese pan, ese sustento necesario para los que vivan la gran tribulación, estén en ese periodo, muchos siervos tuyos, muchos hijos tuyos. Señor, hoy también tienes cuidado de nosotros. Y como dijo aquel siervo tuyo, joven fui y envejecido. Ha pasado tanto tiempo, nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, así es. Los tuyos ya tienen el pan asegurado. Y sin embargo te vamos a glorificar trabajando. Todo para tu honra y tu gloria, pero sin afán ni angustia. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos, que tú has bendecido grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. Se ha estado invitando a la iglesia, los que tienen espacio, los que tienen tiempo, hermanitos. Hoy vamos a pasar una proyección. Ya tenemos, hermanitos, sala de proyección, que es el mezanín, un segundo uso. Hermanos amados, para edificación de hijos de Dios, los que puedan, los que gusten, son bienvenidos. La cita es a las 6:30. Hermanitos amados, vamos a ser edificados. El que guste, el que pueda, hermanitos, venir, adelante, hermanos amados, son bienvenidos. Estaremos pasando películas y les estaremos notificando, avisando, hermanitos, cada cuándo y en qué espacios, hermanos amados. También, hermanitos amados, pues están cordialmente invitados. Si usted gusta traer un invitado, adelante, mis hermanitos. Este nuevo ministerio se llama Koinonía, que equivale a comunión y edificación también. Amén, hermanitos. Hoy es la segunda proyección. Ya hace semanas tuvimos la primera, que fue en viernes de culto de espera para inaugurar. Pero hoy ya es en jueves, y todas las proyecciones que se lleven a cabo serán en jueves también. Y estaremos anunciando y tendremos un letrero, hermanitos, para avisar qué días, porque vamos a estar viendo, hermanitos, el funcionamiento de esto. Amén. Están cordialmente invitados hoy, 6:30 de la tarde. Sabemos que muchos siervos de Dios tienen células en jueves, tienen cultos en los templos en jueves. Amén. Pero quien tenga espacio, adelante. Dios les bendiga a todos, hermanitos. El Señor con ustedes.